¿Qué tal, mis amados hermanos? Buenos días, que Dios me los bendiga. Estamos contentos de poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Yo estoy muy contento y es un privilegio para mí poder llevar este estudio de la palabra de Dios hasta sus casas. Como saben, desafortunadamente seguimos con el edificio cerrado porque la iglesia no cierra. La iglesia está ahí en casita. Les invito, les animamos a que estén orando, que estén escuchando la palabra, estudiando y pues sigamos intercediendo por lo que está pasando en nuestras vidas, lo que está pasando en nuestra ciudad. Dios siempre y sigue estando en control. Así que, por favor, prepárense para estudiar la palabra de Dios y les invitamos también que ahora también se pueden hacer los diezmos y las ofrendas a través de correo electrónico. Pueden hacer e-transfer a donations@luzyverdadmtl.com. Si usted quiere hacer su envío de ofrenda o de diezmo, lo puede hacer directamente hasta la cuenta de su iglesia a través de este correo electrónico. Se llama donations@luzyverdadmtl.com. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a estar hablando y estudiando un poco, meditando la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículos 18 al 28. Y el título que le puse a esta meditación, a este sermón, es Cristo y el coronavirus. Vamos a estar hablando de lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que es la enfermedad. Yo creo que la Biblia tiene mucho que decirnos de lo que Dios, el propósito de Dios en estos tipos de situaciones en las que estamos pasando, y que es algo a nivel mundial, es una pandemia, pero sabemos que Dios está en control, sigue estando en control. Así que bueno, vamos allá en sus Biblias, por favor, abran conmigo sus Biblias. Si tienen Biblias allá en su casa, con la familia, ábranla, por favor, abran una libreta y agarran un papel. Lo bueno de de estas plataformas de YouTube es que usted puede pausar la predicación y escribir lo que estaba escuchando, luego regresar un poco y volver a comenzar. No se preocupe, solo haga el estudio con su familia y aprendamos lo que la Biblia tiene que decirnos en este tipo de situaciones. Así que allá en su Biblia, en Romanos 8, versículos 18 al 28, vamos a estar leyendo. Yo lo tengo en la Reina Valera actualizada, la versión es Reina Valera actualizada. Pero antes de comenzar, yo quiero decirles esto, ¿verdad? Porque antes de que empezara todo este tipo de situaciones, lo que estamos viviendo, la mayoría de nosotros, bueno, yo me pongo a mí personalmente también, que normalmente no estamos pensando en enfermedades. Nosotros no vivimos la vida pensando en contagiarnos, pensando en que vamos a enfermar. Normalmente solo vivimos nuestra vida, estamos haciendo lo que desarrollamos o hacemos durante todos los días y ya. Normalmente uno empieza a pensar en enfermedades o en muerte o en cáncer, en este tipo de situaciones, pues ya hasta el final, pues más adelante, ¿no? En los 80, 60, 70, mucho más adelante en nuestras vidas, cuando estamos en este tipo de situaciones, entonces sí ya nos hace pensar. Les voy a contar, hace alrededor de más o menos unas 3, 4 semanas, empecé a sentir unos dolores bien intensos en el intestino, en el estómago, y eso fue algo que me espantó a mí porque nunca lo había sentido. Y bueno, hablando con mi esposa, también nos preocupamos porque por el historial familiar que yo tengo, mi abuela falleció de cáncer en el estómago. Una de mis tías falleció de cáncer en el estómago. Otra tía también se enfermó de cáncer en el estómago, pero ella está viva, gracias a Dios. Entonces fue algo que a mí me espantó. Fuimos al doctor y solo, bueno, obviamente no era nada, era un espasmo intestinal que nunca me había dado en mi vida. Pero el doctor dice que hay una primera vez para todo. Entonces, este tipo de situaciones me hace pensar, ¿qué es lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en cuanto a la enfermedad? ¿Qué tenemos que decir como iglesia en cuanto a la enfermedad, en cuanto a este tipo de virus o pandemias? Y bueno, yo creo que la enfermedad realmente es una amenaza en contra de nuestra fe y en contra del amor y el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que nos hace tener esa confianza en Dios? Déjenme compartirlo con ustedes, porque yo creo que mi papel, considero mucho, hermanos, que mi responsabilidad como pastor de la iglesia es compartir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros y nutrir nuestra fe en el amor y en el poder de Dios a través de su palabra. Así que quiero que escuchemos con atención las enseñanzas de la palabra de Dios en estos días aquí en Romanos capítulo 8 y vamos a ver lo que las escrituras tienen que decirnos acerca de nuestro Señor Jesucristo y el coronavirus, porque el poder y el amor de Dios sobre la enfermedad de nuestros cuerpos
pasamos es mucho más grande de lo que podemos pasar. Y yo creo que la palabra de Dios es el arma más poderosa que tenemos para evitar las amenazas a nuestra fe. Así que pues, como les digo, este mensaje es crucial. Vayan ahí conmigo a sus Biblias, por favor, a Romanos 8, 18 al 28. La tengo en la versión Reina Valera actualizada. Dice: porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. O sea, todo lo que estamos pasando ni siquiera es digno de compararse con lo que viene. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20 dice: porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó, en esperanza de que aún la creación misma será liberada y de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora escuchen el versículo 22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos y la redención de nuestros cuerpos. Porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Versículo 25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. Es decir, tenemos que tener paciencia, perseverancia. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos de orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien de los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Así que vamos a ver seis afirmaciones que entendemos aquí en Romanos 8, de 8, 18 al 28, de lo que no podemos entender de la enfermedad. 6 afirmaciones que la palabra de Dios nos hace de saber cómo Dios está en control y por qué Dios está en control de todas estas situaciones. Así que la primera afirmación es que la creación está sometida a vanidad. La primera afirmación, déjenme leerlo, voy a leer la parte grande para que no lo translitere, pero se los voy a leer. Dice así: la era en la que vivimos, entiendan esto, la era en la que vivimos, que empieza desde la caída del hombre, desde Adán y Eva, de la caída en el pecado, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya la primera venida del Señor Jesús apareció, murió en la cruz, murió por nuestros pecados para darnos libertad, y luego se fue, resucitó y ahora está en el cielo, está preparando una morada para nosotros. Pero hasta la segunda venida del Señor Jesús, toda la creación, incluyendo nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico, está sometida a vanidad y está sometida o esclavizada a la corrupción. Lo dice el versículo 20, versículo 21. Si lo quieren leer más adelante, léanlo ustedes. Ahora, quiero llegar a la palabra vanidad, porque pensamos vanidad, es una persona vanidosa. La palabra vanidad en el original, en el griego, es la palabra mataiotes. Es la palabra que significa, escuchen bien, significa vaciedad en cuanto a resultados. Es algo que está vacío. Vanidad significa que está vacío, significa inutilidad, significa caducidad, es decir, que ya caducó, significa depravación, significa vanidad. Y se emplea a la creación en Romanos 8:20 en cuanto a que no ha alcanzado el propósito, no ha alcanzado los resultados para la que había sido creada. Y eso es lo que está pasando en la creación hoy en día. Es lo que está pasando en nuestra vida, está pasando alrededor de nosotros hoy en día. Es que la creación no está alcanzando el resultado para el que fue creada. Nosotros no estamos alcanzando el resultado para el que fuimos creados. ¿Por qué? Por el pecado que está en nosotros. Ahora, la razón por la que sabemos que nosotros también somos parte de la creación es porque dice en el versículo 23, escuchen lo que dice: y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, tenemos un anticipo del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también dice ahí que gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos, hermanos, son parte de la creación y participan en toda la vanidad, en toda esa inutilidad, caducidad, futilidad.
y está en corrupción. Por eso es que nosotros también, aunque somos cristianos, aunque Cristo está en nuestras vidas, estamos enfermamos, nos padecemos, no estamos exentos de ser contagiados. Y tenemos que tener confianza en que aunque la creación está sometida a esta corrupción o está sometida a esta vanidad, Dios sigue estando en control. ¿Por qué? Ahora, vamos a ponerlo en perspectiva, porque la pregunta es, ¿quién es el que sometió a la creación a esta vanidad? ¿Quién es el que sometió a la creación a esta esclavitud y corrupción? La respuesta básicamente, la respuesta obviamente es Dios. En el versículo 21 lo dice, es aquel que, no a causa de la creación, sino a causa de aquel que lo dispuso de esa manera. Ahora, solo hay otros dos candidatos de haber sometido a la creación en esta vanidad o en corrupción. Es Satanás y el hombre mismo. Satanás al tentar al hombre para pecar en contra de Dios, y el hombre mismo en desobedecer los designios de Dios, desobedecer el mandato de Dios, no comer el fruto prohibido. Ahora, la cuestión es esta. Hay una palabra bien importante ahí en el versículo 20. Las últimas dos palabras, más bien dicho, del versículo 20. Dice que fue sometida en esperanza. ¿Quién es el único que puede someter en vanidad o en corrupción a una cosa para darle esperanza? Obviamente tiene que ser Dios. Satanás jamás le va a dar esperanza a una persona. El enemigo jamás le va a dar esa esperanza de poder ser redimido. Solamente Dios puede hacerlo. El hombre obviamente jamás puede darle esperanza a otra persona de que va a estar bien. Es una pequeña frase, esa en esperanza, que nos da el diseño y el propósito que Dios sometió a vanidad a la creación. Es decir, fue sometida a caducidad, a futilidad, a corrupción, por una esperanza de ser redimida. Ahora, fíjense, porque esta es una sentencia judicial de Dios sobre la humanidad que fue rebelde y pecadora, y es una sentencia de vanidad, de corrupción universal, corrupción mundial. Y hermanos, nadie está excluido. Ese es lo difícil y eso es lo triste, que nadie está excluido de esta sentencia, ni siquiera los hijos de Dios. Ahora, como les decía hace rato, puede ser que sea corrupción, o Pablo se está refiriendo a corrupción física como espiritual, porque como seres humanos, por un lado, el ser humano es un ser caído, no cumple con su propósito original, está esclavizado a una imperfección, a preferencias o a una percepción defectuosa de lo que Dios tiene para nosotros, de malos objetivos. Dice la Biblia que lo que queremos es para nuestros malos deseos, para errores, para cometer un entumecimiento espiritual, un endurecimiento espiritual. Por otro lado, eso nada más es el área espiritual, o sea, el hombre se rebelde en contra de Dios, pero en el área física también vemos, y no solamente nosotros, vemos inundaciones, vemos hambres, vemos volcanes, vemos terremotos, maremotos, hay plagas como esta, hay pandemias, hay mordeduras de serpientes como la que pasó Pablo, hay accidentes automovilísticos, accidentes de avión, hay asma, alergia, cáncer, diabetes, hay tantas cosas, solamente el resfriado común, el flu que le llamamos. Todo, hermanos, todo esto está desgarrando y está sacudiendo completamente el cuerpo humano. Todas estas situaciones que estamos pasando, mientras estemos en el cuerpo, hermanos, mientras estemos en este cuerpo, somos esclavos de la corrupción. Pablo lo dijo ahí en 2 Corintios 4:16, dice, por lo tanto, lo tengo en la Reina Valera contemporánea, no nos desanimamos y aunque por fuera nos vamos, dice, desgastando, estamos decayendo, se está destruyendo este hombre, por dentro nos vamos renovando cada día, es decir, el hombre interior, el espíritu no muere, hermanos, el espíritu va creciendo, va aumentando, cada día se está renovando, aunque por fuera nos estamos desgastando. Entonces, todo fue sometido a vanidad, toda la creación. Segundo, entendemos y es bien importante, la liberación y la redención. Esa es la segunda afirmación. ¿Por qué? Porque se acerca una era en la que los hijos de Dios, y junto con la creación, los hijos de Dios y la creación, todo lo que vemos en el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, es la creación que Dios ha hecho. Estamos aguantando, estamos esperando que seamos hasta el fin en nuestra fe liberados
de toda vanidad y seamos liberados de la esclavitud de la corrupción física y espiritualmente. El versículo 21 lo dice de esta manera, escuchen bien, porque dice, la creación misma también será liberada de su esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando ese momento. Ahora dice el versículo 23, vamos a avanzar 2 versículos adelante. Nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos esperando ansiosamente nuestra adopción como hijos. ¿Qué es lo que estamos aguardando? Dice, aguardando la redención de nuestros cuerpos. Este cuerpo, hermanos, tiene que deshacerse, tiene que morir. ¿Por qué? Para resucitar un cuerpo glorificado, hermanos. Y es que esto tenemos que entenderlo. Pablo lo dijo de diferentes maneras. Lo dijo en Filipenses 3, 20, 21. Dice que nuestra ciudadanía no está aquí, hermanos. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía es allá en los cielos. Dice, de donde esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que va a transformar el cuerpo de nuestra humildad, de nuestra humanidad, el cual será transformado en esa gloria que Él mismo nos enseñó al final de sus días, antes de ascender al cielo. Luego dice en 1 Corintios 15, 52, escuchen, en un momento, ¿cuándo va a ser? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque dice, se tocará la trompeta y entonces los muertos serán resucitados. Ahí está, van a resucitar, dice, con un cuerpo incorruptible y luego nosotros seremos transformados. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este cuerpo no puede entrar al cielo, no puede entrar nada corrompido o bajo corrupción en un lugar incorruptible. Entonces vamos a ser transformados. Y eso es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Y esa es la esperanza que toda la creación tiene, que un día será liberada de esta vanidad y nosotros un día seremos liberados de esta corrupción y con un cuerpo glorificado. Y lo mejor de todo, como dice ahí en Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, dice que en ese entonces ahí es cuando Dios mismo, Jesús, limpiará cada lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más pandemias, ya no habrá más virus, ya no habrá más asma, más cáncer, hermano. ¿Por qué? Porque esas primeras cosas habrán pasado.